del torneo de Francia por allá de 1997, o como lo conocían allá en España, en Europa, como el Mundialito. ¿Y qué vamos a tocar este tema? Pues déjenme contarles que este torneo inició como parte de la organización para el Mundial de Francia 1998, es decir, la Federación Francesa decidió organizar un torneo de carácter amistoso para, ya saben, para preparar mejor a su selección, para ensayar todo lo necesario para albergar una Copa del Mundo, y debido a esto pues organizó este torneo. Les repito, es el torneo de Francia 97, o conocido como el Mundialito. Y este torneo pues fue llevado a cabo en 4 sedes. Fue llevado en Lyon, en Montpellier, en Nantes y en París. También participaron 4 selecciones. Acá este es uno de los datos más importantes y que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo lo podemos llamar? Tal vez como un cuadrangular. Se quedó así, donde solamente van a participar 4 equipos. Y les repito que eso fue un torneo de carácter amistoso. En este torneo participaron la selección local, la selección francesa, la selección de Brasil y en entonces actual campeón del mundo, la selección de Inglaterra, siempre la Inglaterra que siempre está ahí, tal vez siempre puesta como favorita, aunque las cosas no siempre le salen del todo bien, pero siempre Inglaterra, una potencia mundial, y también la selección italiana. Entonces eran 3 veces campeones del mundo y no mucho tiempo atrás habían sido finalistas en el Mundial de Estados Unidos 1994. Así es que lo más interesante de este torneo amistoso es que jugaban 4 potencias. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver tantos juegos con selecciones tan competitivas, con una plantilla tan vasta, con plantillas llenas de figuras, de jugadores tan reconocidos a nivel mundial y que jueguen un torneo amistoso. Para no confundirnos, este torneo tenía una similitud muy parecida a lo que después fue la Copa Confederaciones. Ya saben que se organizó un torneo también con los mejores de cada continente o confederación de fútbol, y armaron este torneo, pero esto lo vamos a dejar de lado para otro episodio y vamos a continuar con este del Mundialito. ¿Y cuál era el objetivo de este? Pues jugar estos cuadrangulares en un grupo, un único grupo de 4, y que entre estos 4 equipos iban a jugar pues la ronda, ¿no? Todos contra todos, como si fuera cualquier otro torneo de, llamémosle Copa del Mundo, Eurocopa, Champions o cualquiera que tenga una competición de fase de grupos. Pues entonces en ese torneo solamente había un solo grupo y el campeón iba a ser el ganador de ese grupo. Fíjense que ahora que vengo a platicar con ustedes de este acontecimiento, de este suceso en la historia del fútbol, he visto durante mi vida muchísimas veces fotografías, videos, algunos goles muy espectaculares que ya lo estaremos comentando aquí en este episodio. Y más allá de eso, nunca supe quién fue el campeón de ese torneo. Ahora debo ser muy honesto con ustedes, nunca supe, pero ahora haciendo mi tarea para, ya saben, para informarme y comentar aquí con ustedes en su podcast de las memorias de un futbolero, pues ya supe quién es el campeón y se los vengo a platicar el día de hoy. Y también, pues hubo 6 partidos, como ya lo mencioné. Los 6 partidos los podemos decir poco a poco. El primero fue el inaugural entre la selección francesa. Como les digo, la próxima, en ese entonces era la próxima anfitriona de la Copa del Mundo de Francia 1998. Y jugaba contra Brasil, el partido inaugural. Ese fue un 1-1. Un partido, pues, ya saben, pues tal vez muy cerrado.
muchas estrellas en ambos equipos. Por lado de Francia se encontraba Zidane, se encontraba Barthez, una selección prácticamente la misma selección francesa que acudiría al Mundial de Francia en 1998. Y por su lado Brasil también, prácticamente la misma selección, con un Ronaldo, con un Cafú, con un Tafarel, con un Dunga. Grandes selecciones, pero acá hay algo muy importante y eso es lo que quiero comentarles. En este partido, en el partido inaugural, del Mundialito del 1997, se dio el suceso de uno de los goles más hermosos, más impresionantes, más impactantes a la vista, más difíciles de ejecutar. Y fue el tiro de Roberto Carlos. Cuando hemos escuchado de Roberto Carlos, se nos viene a la mente, claro, su potencia, su clase, pero sobre todo su zurda implacable. ¿Cuántos porteros no sufrieron con la zurda de Roberto Carlos? Pues acá en ese torneo fue aquel gol maravilloso de que pateó un tiro libre por allá de más de 30 metros, por supuesto fuera del área. Y como les decía, ese gol fue en el torneo del Mundialito del 97, pero seguramente lo hemos visto en muchos espacios, lo hemos visto en muchas redes sociales, lo hemos visto en YouTube, lo hemos visto en Facebook, pero tal vez pocos sabían que se llevó a cabo en este torneo. ¿Y qué podría decirle yo sobre este gol, sobre este acontecimiento en el Mundialito del 97? Que simplemente Roberto Carlos dejó una obra de arte al atreverse a patear de tan lejos un tiro libre. Creo que por ahí ya se le había visto un tiro libre similar en su estancia por Palmeiras en el Brasileirao. Pero acá este tiro fue enmarcado en un escenario internacional donde todo el mundo estaba poniendo los ojos sobre esa selección, sobre ese evento, y que hasta el día de hoy, que ya pasaron más de 25 años, lo seguimos recordando, lo seguimos disfrutando. Roberto Carlos por ahí mencionaba que en ese partido pues el capitán Dunga le decía que se olvidara, que no lo pateara de ahí porque era demasiado lejos, y que incluso por ahí el técnico Mario Zagallo le decía que no, que lo olvidara también. Era imposible cómo patear una pelota de tan lejana, vaya, de tan larga distancia, y que si metía ese gol se retiraba de la selección, renunciaba porque era imposible. ¿Cuál fue la sorpresa? Que Roberto Carlos puso el balón. He visto en algún video una entrevista que le hicieron al mismo Roberto Carlos, y él mencionaba que tiene una forma muy peculiar de acomodar la pelota. La pelota la pone con, no sé cómo le llaman en su país, acá en México le llamamos el pivote, este orificio que tienen las pelotas por donde se incrusta el aire para inflar la pelota, el balón, como ustedes lo llamen, que lo pone con ese pivote viéndolo justamente hacia él, acomodándolo al centro, y toda la fuerza la depositaba justamente ahí, en esa parte del pivote, para pegarle de zurda con ese efecto así como de 3 dedos, muy así por así mencionarlo, y que tomó una fuerza endemoniada, una curva impresionante, y que solamente se ve que gol de Roberto Carlos. Una de las cosas curiosas de este gol, y recuerdo mucho que un amigo, José Ángel, a quien le mando un saludo, él me hizo esa observación en ese momento cuando lo llegamos a ver en una repetición, y me decía que había un grupo de espectadores ahí cerca de la portería que defendía Fabián Barthez, el portero francés, y era más bien un recogebalones, quien estaba ahí esperando pues participar como recogebalones, pero el disparo de Roberto Carlos toma una fuerza impresionante, con una dirección a puerta incluso un poco hacia afuera, y se ve claramente, y los invito a que busquen el video y que
que lo vuelvan a revivir ese gol. Y se ve que el recogebalones ve que la pelota va hacia él, hacia su cuerpo. Tanto así que se ve que se encoge porque cree que le va a pegar el balón de Roberto Carlos, el disparo de Roberto Carlos. ¿Para cuál fue la sorpresa? Que justo al final de la trayectoria de la pelota hacia la portería, el balón toma una curva y se incrusta en la portería de Bartés. Todos se quedaron simplemente viendo qué había pasado. Era impresionante lo que había sucedido. Y eso se dio en ese partido, en el partido inaugural del Mundialito del 97, o el torneo de Francia, como lo guste llamar. Eso es algo de lo más destacable de este mundialito. Y también habrá que destacar por ahí el partido entre Italia y Brasil con un espectacular 3-3. Acá, a ver, vamos a echar la memoria. ¿Cuándo han escuchado que Italia mete 3 goles? Regularmente, en ese entonces Italia jugaba mucho al catenaccio, ya saben, un gol y echar todo el camión atrás. No era muy habitual que Italia metiera tanta cantidad de goles, porque para Italia siempre fue 3 goles eran demasiados. Y para Brasil, pues tal vez estábamos más acostumbrados a que Brasil sí dominara en el fútbol o en el partido o en los torneos, metiendo 3 goles. Y por ahí creo que lo más rescatable de esto pues fue un golazo de Romario que deja en el piso a... Creo que fue Gianluca Pagliuca, si mal no recuerdo, el que esquivó Romario. Porque han de saber que también disfrutamos de la verde amarela en ese torneo con la dupla Rorro, Ronaldo, Romario. Fueron de las pocas oportunidades que tuvimos de ver esta dupla, y en este partido se vio bastante bien. Por ahí recuerdo que Ronaldo también metió otro gol. Y acá lo más interesante es que nos regaló una postal para la historia. Seguramente alguna vez han visto una fotografía de Ronaldo Nazario a toda potencia, corriendo a toda potencia como una locomotora, como siempre lo fue, y tratando de ser detenido por 2 defensores históricos. Uno de ellos, el campeón del mundo, años después, Fabio Cannavaro, y Balón de Oro, barriéndose con toda la fuerza como siempre lo caracterizó. Y el otro, por otro lado, los dos al mismo tiempo, el mítico y legendario Paolo Maldini. Múltiple campeón con el Milán. También siempre muy destacable su participación con Italia, jugando 4 Copas del Mundo. Pero esa foto es icónica. Yo la podría llamar como una de las fotografías más espectaculares de todos los tiempos en este deporte, porque simplemente reúne a 3 figuras, a 3 leyendas, y creo que mostrándolos en su prime, en su mejor forma, como mostrando su mejor, no sé cómo llamarlo, sus mejores características, su fuerza, su determinación, su tiempo en barrerse, llamándonos de los defensores. Pero por otro lado, también a Ronaldo con su potencia, con ese drible, con esa conducción. Es una foto para mí espectacular. Y si alguna vez la han visto, por ahí lo voy a compartir de nuevo en mis redes sociales para que la vean. Seguramente la han visto muchísimas veces. Pues también se dio en este torneo de Francia en 1997. Para que sepan, pues no simplemente fue un amistoso o fue o para los que piensan que fue en un mundial o que fue en algún otro torneo, pues no, fue en el torneo de carácter amistoso. Y la sorpresa bueno, esos fueron los 2 partidos más destacados, pero la sorpresa de este torneo, adivinen quién fue el campeón. El campeón, que regularmente siempre se le llama que no ha ganado absolutamente nada, pero en esta ocasión ganaron el torneo de Francia. Fue la selección inglesa, porque fueron los que ganaron el grupo. Y por acá tengo los datos para no mentirles. Y que ahora que estuve investigando también estoy muy sorprendido, porque, como les decía, honestamente yo no sabía quién había ganado ese torneo de Francia.
ni siquiera conocía tampoco su formato, simplemente se decía que era el mundialito de Francia previo a la Copa del Mundo Francia 98, pero no sabía y el grupo quedó así. Debo recalcar y volver a mencionar que seguramente para los que lo vieron en ese momento fue un deleite ver este torneo, porque muy pocas veces se reúnen a cuatro potencias del mundo, cuatro potencias con todas sus figuras, en una forma de prepararse para el mundial y que estuvieron en un solo grupo. O sea, ni siquiera en las Copas del Mundo se ven un grupo tan fuerte como este. Así es que les debo de comentar que en el primer lugar quedó Inglaterra con 6 puntos. Tuvo 2 partidos ganados y uno perdido, con una diferencia de 2 goles. En segundo lugar quedó Brasil con 5 puntos, con un partido ganado y 2 empatados. Ajá. Y una diferencia de un gol. En tercer lugar, Francia, la que estaba preparándose para el Mundial en casa, iba a ser el próximo año, en el 98. Pues quedó en tercer lugar con solamente 2 puntos. E Italia también. Fíjense, Italia, que siempre ha sido favorita en todas las competencias, salvo estos últimos años que sabemos que no le ha ido nada bien en esto de las Copas del Mundo, que no ha estado presente en las últimas 2 Copas del Mundo, y en las últimas 2 que ha estado, pues se ha quedado fuera en fase de grupos. Pues acá sorpresivamente se quedó en último lugar, con 2 puntos y con -2 de diferencia de gol. Acá hay que recalcar que Italia, no sé si podría decirlo que estaba por una crisis o por un momento no tan bueno, pero un año antes, en la Eurocopa 1996, celebrada en Inglaterra, también se había quedado en la orilla en ese torneo, quedando fuera en la fase de grupos. Y acá también en este torneo amistoso, pues también se quedó último. Así es que no auguraban buenas cosas para Italia, pero Inglaterra se posicionaba como una de las favoritas para llevarse al Mundial de Francia en 1998, después de tener esta buena participación con muchas de sus figuras, como Alan Shearer, como David Beckham, como Paul Ince, como David Seaman, entre muchísimas otras que también acudieron a este torneo y que ganaron. Por ahí vi una fotografía del mítico delantero, capitán Alan Shearer, levantando el trofeo de ese torneo, y es una forma de una pelota, simplemente como torneo de Francia. Curiosamente, y con miedo a equivocarme, es el único trofeo que han ganado después del mundial que ganaron en 1966. Porque Inglaterra siempre es marcado como favorito, siempre es ahí como que la selección de las más fuertes en cuanto a plantilla, en cuanto a infraestructura de su liga, de su selección, pero la realidad es que nunca han ganado nada importante. Entonces esta competición les daba como ese favoritismo para hacer algo importante en el Mundial de Francia 98, pero ellos fueron los ganadores del Mundialito 1997. Otra cosa que también es importante comentar para esta competición es que, como ya les decía, hubo muchas figuras. Prácticamente las 4 selecciones que participaron en esta competición llevaron a todas sus figuras, a toda su plantilla, con la intención de prepararse bien para el mundial que venía en puerta. Y como les dije, pues las figuras del torneo por allá los habíamos mencionado, pues Alan Shearer, David Beckham, Ronaldo Nazario, Romario, Zinedine Zidane, Yuri Yorkaev, Marcel Desailly, Fabián Barthez, portero, Alessandro Del Piero por Italia, Paolo Maldini, Christian Vieri, un joven Christian Vieri junto a Del Piero eran los 2 atacantes de la selección italiana. O sea que el torneo llevaban a todas sus figuras, y que la mayoría de ellos se proyectaban para acudir al Mundial de Francia 98, pero acá hay un punto muy interesante por comentar. También ese torneo tuvo algunas figuras muy reconocidas, ya con una trayectoria importante, pero que jugaron este mundialito y se quedaron fuera del Mundial de Francia en 1998. O sea, qué curioso hubiera sido que todas estas figuras llegaran al Mundial de Francia, pero
muchas de las veces no es así. Pasan muchísimas cosas. Muchas veces se quedan figuras fuera de su selección, ya sea por una decisión técnica, otras de las veces por alguna lesión o simplemente por algún jugador que decide retirarse de la selección, pero tal vez este no fue el caso, pero solamente por mencionarles algunas. Ya lo habíamos mencionado, la superestrella y actualmente, bueno, en ese momento actual campeón del mundo, Romario, jugó este torneo, pero no llegó al Mundial de Francia. También en esa selección estaba Yalmiña, ¿se acuerdan de aquel jugador espectacular, acrobático, un mago, como de esos jugadores que sacaban un truco de la chistera, como dicen, como si fuera un mago, que jugaba para el Super Deport, el Deportivo La Coruña? Ahí estaba en esa plantilla, mas no llegó al Mundial de Francia. También el brasileño, compañero de Yalmiña en el Super Deport, Mauro Silva, también jugó ese torneo, mas no llegó al Mundial de Francia por una lesión. Y en la selección de Inglaterra, el polémico y muy talentoso jugador inglés Paul Gascoigne, quien fue figura de Inglaterra en el Mundial del 90 y por ahí también un año atrás en la Eurocopa de 1996. También jugó este torneo, pero acá creo que fue por decisión técnica, ya que Gascoigne no llegó en su mejor forma para 1998. También acudió a este torneo. Para Brasil, repito, también estuvo Giovanni. Él sí, honestamente no recuerdo si sí asistió al Mundial de Francia 98, pero Giovanni, aquel brasileño que jugaba en el Barcelona, también creo que no llegó. Y el portero titular de entonces de Italia, Angelo Peruzzi, aquel campeón de Champions con Juventus, también estuvo participando en este torneo, pero no llegó al Mundial de Francia en 1998. Así es que miren, ya para cerrar este episodio, que espero que les haya gustado, así un episodio corto, un tanto más informativo, más en corto, así como la información pues llega más express. Este torneo sirvió como base para la FIFA y tomar como referencia que un torneo corto con buenas selecciones podía tener un alcance muy bueno en cuestiones de popularidad, de asistencia, de ahí de tener al aficionado futbolero como ustedes y como yo lo soy, pues al acecho, ahí como al pendiente del fútbol. Entonces fueron las bases para después ellos crear un torneo llamado la Copa Confederaciones. Esto sirvió como referencia y que para el año de diciembre del 97, ese mismo año precisamente, la FIFA creó ese torneo, pero ese tema será un nuevo episodio de las memorias de un futbolero. Así es que sin agregar más, futboleros, les doy las gracias por escuchar mi podcast. Como siempre, es un gusto que escuchen mi podcast, que también participen en mis redes sociales. Les recuerdo dónde pueden encontrarme. Me pueden encontrar en Instagram como Quito González 12. También pueden encontrarme en TikTok, ahora recientemente con TikTok, donde también estoy compartiendo contenido. También pueden encontrarme como Quito González. Y también en YouTube, donde también estamos subiendo algunos videos. Este video del podcast también ya va a estar disponible ahí en YouTube. Pueden encontrarme como Quito González 12 y por supuesto en nuestra página en Facebook, donde ya somos más de 103,000 futboleros que publican, que participan, que comentan, que siempre nos dan una gran retroalimentación a cada una de nuestras publicaciones, que pueden encontrarnos en Facebook ahí como Memorias de un Futbolero. También quiero pedirles de favor que si llegan a escuchar este podcast, por favor síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok. Eso nos ayuda muchísimo, que nos den oprimir, seguir, sobre todo al podcast y al canal de YouTube, y que también lo compartan con los futboleros que conocen. Si conocen a un amigo que le gusta mucho el fútbol, por favor compártanlo, eso nos va a ayudar muchísimo. Y también quiero comentarles que nuestros enlaces que están en todas las redes sociales que ya comenté, ahí están los enlaces para recibir sus donativos, para seguir apoyando a este proyecto y que nos pueda ayudar a seguir creciendo. Así es que sin más que agregar, se despide su amigo Quito González. Espero que estén muy bien.
y acá nos estamos escuchando en su podcast Las Memorias de un Futbolero. Un saludo, hasta luego.